La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la Palabra de Dios. Vamos a orar para poner delante del Señor el mensaje de esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, agradecido estamos por tu gracia, porque nos has hecho libre y somos tus hijos. Es el privilegio y el regalo más grande que podemos tener. Padre, en esta hora, que tu Espíritu me guíe, tu Espíritu nos edifique, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el mensaje de esta mañana se titula El Dios creador, soberano y justo, nunca deja de ser amante, bueno y misericordioso. Y estamos en un tiempo donde el COVID-19 convulsionó al mundo entero. Agitación, dolor, angustia, ansiedades, depresiones, suicidios, es de lo que escuchamos en medio de todo este azote. El virus terminó con la vida de millones de personas, incluyendo familiares y amigos. Cantidades ingentes de familias destrozadas, sumidas en la tristeza, en el dolor y el pesar por la pérdida de sus seres queridos, sin esperanzas. Y es que las tragedias, las pruebas, las dificultades inesperadas, tanto físicas, emocionales como espirituales, sobrevienen a todos. Desastres naturales, accidentes, enfermedades, depresión, pérdida de bienes, pérdida de dinero, muerte de seres queridos, son parte de la vida, y cuando alguna de ellas llega a nuestras vidas, nos pueden dejar sin aliento. Y hoy quiero hacer una disertación de la palabra fundamentada en la Biblia, en las Escrituras, que voy a enmarcar bajo la siguiente pregunta: ¿acaso el sufrimiento y las tribulaciones que sobrevienen a nuestra vida niegan la bondad de Dios? En esta pregunta concentraré la médula de este mensaje para dar respuesta a ello. Y es que a lo largo de la historia humana, posterior a la caída del hombre, este ha experimentado grandes tragedias. El planeta y el hombre han enfrentado dificultades, terremotos, tsunamis, huracanes, epidemias, muertes, etc. Sin advertencia, un terremoto puede destruir en un momento de furia lo que costó años o siglos construir. En cuestión de segundos, las inundaciones irreparablemente alteran lo que alguna vez fue un paisaje o un lugar esplendoroso. Los huracanes provenientes de los mares destruyen prácticamente todo a su paso y luego se disipan como que si nunca hubiesen existido. Brotes epidémicos causan que arrasen gran parte de la población humana, incluso también de animales. Muertes prematuras de seres queridos por una enfermedad inesperada, un accidente o un asesinato. Y cada vez la humanidad sufre, y cada vez hay personas que se preguntan ¿por qué?
¿Por qué la tierra experimenta desastres y el ser humano sufre? Y es que nuestro planeta, amados, y toda la creación de Dios fueron una vez perfecto, pero es ahora defectuoso. Y esto nos remonta a reflexionar desde el principio, en el acto de la creación. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Qué vemos allí? Una creación perfecta. Al final del sexto día, todo lo creado era tan completo y perfecto que el ser supremamente perfecto contempló todo lo que había hecho y declaró superlativamente que todo era bueno en gran manera. Los ríos circulaban con agua cristalina, incontaminada. Los peces y las demás especies marinas nadaban deleitosamente. Y las aves del cielo volaban por el hermoso cielo. La pestilencia, la enfermedad y la muerte humana eran algo totalmente desconocido. Eran eventos ajenos a la creación que Dios había hecho. El hombre existía en un paraíso, un hermoso lugar envuelto de felicidad y de belleza, donde él era participante de una relación plena de intimidad y felicidad con su Hacedor, y además tenía el acceso al árbol de la vida que estaba en el huerto, el fruto que le permitiría vivir eternamente. Sin embargo, la paz, la estabilidad del planeta y la tranquilidad de aquellos días no iban a predominar. Cuando nuestros primeros padres se rebelaron en contra de su Creador, la maldad entró al mundo. En Génesis capítulo 3, 2 capítulos más adelante, Moisés, por inspiración, narra acerca del quebrantamiento de la relación de pacto entre el hombre y Dios y la entrada del pecado en el mundo, así como la maldición o las maldiciones que resultaron a causa de esto, es decir, los castigos que vinieron por la desobediencia. Las maldiciones siempre están relacionadas con desobediencia y las bendiciones están relacionadas con obediencia. Y una de las maldiciones que vino como consecuencia del pecado humano fue para la tierra. La tierra fue maldita. Así está expresado en Génesis 3:17. Dice la Escritura: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Desde el momento en que Dios pronuncia esta maldición, la creación, como lo expresa el capítulo 8 de Romanos en el versículo 22, gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y estos gemidos se manifiestan en los terremotos, en los maremotos, en los huracanes, en los abrojos, cardos y espinos que produce la tierra. Y la tierra está sufriendo, esperando su redención, o más bien, más correctamente, su restauración. En los versículos 20 al 21 de ese mismo capítulo 8 de Romanos, Pablo declara que toda la creación fue sujeta a vanidad y a la esclavitud de corrupción,
como resultado de los eventos pecaminosos que tomaron lugar en el Edén en aquella ocasión. La tierra, que es el objeto de trabajo del hombre, fue endurecida, de modo que el hombre debía adquirir el alimento con duro esfuerzo y trabajo. Por otro lado, otra consecuencia directa del pecado humano fue la muerte, la separación, tanto del alma del cuerpo como la muerte espiritual, es decir, la separación del hombre con Dios. Aunque no había sido diseñado para morir, el pecado, la maldad, la transgresión trajo mortalidad al ser humano. El hombre fue cambiado inmediatamente en su naturaleza. Y es esa la razón por la cual ahora todos somos susceptibles a las aflicciones, a las tribulaciones, a las desgracias de la vida, a la muerte, a la enfermedad, al sufrimiento y susceptibles también al infierno de fuego eterno, que es la muerte segunda. Adán y Eva tuvieron salud perfecta hasta su caída, pero desde entonces el ser humano estaría sujeto a toda clase de enfermedad y dolencia. Cuando ellos perdieron su acceso al árbol de la vida que estaba en el huerto, murieron espiritualmente y sus cuerpos comenzaron a deteriorarse y a debilitarse. El pecado trajo al mundo todas esas consecuencias. Sin embargo, la misericordia de Dios se mostró en el hecho de que el hombre no murió instantáneamente, físicamente, en su condición caída, sino que en su lugar, muy probablemente, murió al menos un animal con cuyas pieles Dios viste a Adán y a Eva. Y allí hay algo profundo, pues es un tipo de lo que Dios haría en su plan eterno de redención, que alguien moriría para pagar el precio del pecado y el hombre fuese revestido de justicia perfecta. Ya vemos acá que Dios, a pesar de ser justo, es justo, sin embargo muestra también su misericordia y su bondad. Después de la caída, aparentemente las cosas comenzaron velozmente a deteriorarse. Lo notamos en el hecho de que solo 3 capítulos después de Génesis 3, en el capítulo 6, Moisés escribe sobre la maldad saturada del hombre. Génesis 6, versículos 5 y 7 dice la palabra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y vamos a dilucidar un poco de lo que dice este pasaje, para luego ver cómo Dios, aún en medio de toda esta depravación humana, muestra su gracia, su bondad, su amor, su misericordia. Primero dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Un corazón perverso, un corazón depravado,
es el que se describe acá. Y el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9 y 10a, nos revela que el corazón humano es engañoso y perverso. El corazón es la fuente de la mentira, de la maldad, de la corrupción de este mundo. Después de la caída, las elecciones del ser humano están inclinadas al mal. Son según sus deseos, los cuales son malvados de continuo. Y muestra de ello es cuando los niños nacen y van creciendo. No es necesario que usted le esté enseñando a hacer lo malo. Por naturaleza lo hacen. Usted debe enseñarles a hacer el bien. Y no creo que podamos tampoco encontrar mejor descripción del grado de maldad y corrupción que tiene el corazón del hombre, como lo que encontramos en las palabras de Jesús registradas en Marcos 7, 21 y 22. Dice la palabra: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas cosas provienen del corazón. Y es Dios quien conoce lo que hay en el corazón de cada quien. No podemos ocultar nada ante Él. La Escritura lo ratifica. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Es por ello que vemos cómo en Génesis Dios se arrepiente de haber creado al hombre, porque examinando el corazón vio que todos eran malvados de continuo. Por eso resalta que Dios entonces, después de haber creado al hombre, se arrepiente y decide raerlo, eliminarlo de la faz de la tierra. A Dios no le agrada la muerte del impío. A Dios le entristece el pecado, porque Él es santo y sin mancha y es justo. Y como resultado de toda esta maldad del hombre sobre la tierra, vino la destrucción global a través del gran diluvio enviado por Dios como su instrumento de juicio. Pero resalta que en medio de lo que ocurriría, la compasión, el amor y la misericordia de Dios se revelarían en su gracia hacia un hombre llamado Noé. Dice el versículo 8 de Génesis capítulo 6: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé creía en Dios como creador, como soberano, lo buscó y se humilló. Y esa es la actitud que Dios quiere del ser humano. Su misericordia y su amor son evidenciados en que tiene el poder, pero también la disposición para cambiar el corazón del ser humano. Como dice la Escritura en el libro del profeta Ezequiel, Dios no quiere la muerte del impío, sino que quiere que se arrepienta. Y en el mismo libro del profeta Ezequiel está la muestra, está la evidencia. Ezequiel 11, 19 y 20 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne,
y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumpla, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mis amados hermanos, vemos cómo Dios muestra su misericordia para con el pecador, en que mereciendo la muerte, Dios le ofrece vida. Dios puede reavivar el espíritu, puede dar un nuevo corazón, puede hacer nacer de nuevo a alguien por medio de la regeneración que opera por medio de su Espíritu Santo a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual es poder, es potencia de Dios para salvación. Es el Evangelio el único medicamento para transformar el corazón depravado y perverso del ser humano. Y eso es lo que quiero que veamos, que Dios nunca deja de ser misericordioso. Aunque la maldad de la humanidad en los días de Noé precipitó el diluvio, y la maldad es la responsable finalmente por los cambios que ahora producen desastres naturales y enfermedades, ¿sobre quién apilaremos la culpa por el sufrimiento resultante? ¿Acaso es justo acusar a Dios cuando sabemos que Dios en el principio creó todo y era bueno en gran manera, como lo leímos en Génesis 31? Honestamente, la respuesta a esto es que no. Fue el pecado que nos robó nuestro paraíso original. Y fue el pecado el ocasionante de la inundación global. El pecado es el responsable de la muerte. El pecado es el responsable de la enfermedad. Es el responsable del dolor. Y Dios no debe ser culpado por esto. Así que en vez de culpar a Dios, necesitamos volver a Él, a su misericordia, a su gracia, buscando la fortaleza y dejar que las desgracias y las tragedias o cualquier desastre natural nos recuerden que este mundo no ha de ser nuestro hogar final. Si vamos a la epístola a los Hebreos en el capítulo 11, versículos 13 al 16, dice la palabra de Dios: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Lo importante en todo es que estos héroes de la fe, relatados en el capítulo 11 de Romanos, ellos mantuvieron la fe toda su vida. Ellos murieron sin recibir las cosas prometidas, porque vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser peregrinos y extranjeros sobre esta tierra. No tenían deseo alguno de volver a Ur de los Caldeos. Si así lo hubiesen querido, tiempo tuvieron para hacerlo. Y eso nos da a entender que ellos lo que esperaban era una ciudad celestial, una ciudad no en esta tierra, sino la prometida por Dios para sus redimidos. Y el autor de Hebreos acá nos da un mensaje esperanzador. Nuestra estadía acá en la tierra es temporal.
Y Santiago 4:14 también nos los reafirma, diciéndonos que somos como la niebla que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Estamos de paso por este mundo, somos extranjeros acá en la tierra. Y no es solo que creamos en Dios, sino que le creamos a Dios. Y esa es la diferencia entre la conciencia teológica y la fe práctica. Usted puede tener mucho conocimiento de teología, pero si no cree en aquello que usted conoce, si no pone su fe en esas verdades, de nada sirve tanto conocimiento. Y lo que quiere decirnos acá el Señor con este ejemplo que vemos con estos héroes de la fe, que lo que Él nos dice, lo que Él promete, eso es totalmente cierto, que podemos tener seguridad en sus promesas, cualesquiera sean las circunstancias. Y eso lo podemos ver con detalles en Génesis capítulo 15. Vamos a Génesis capítulo 15, versículos 17 y 18. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Y para entender con detalles cómo es que este pasaje nos muestra que podemos confiar plenamente en las promesas de Dios reveladas en su palabra, tenemos que remontarnos a las costumbres de la antigüedad para poder dilucidar y ver con claridad esto. Fíjense, Abraham le había sido prometido por Dios que Dios haría con él una nación grande. Y esa promesa parecía que se había estancado. Abraham no salió de la tierra de donde Dios le había dicho que saliera, pero aún no le había dado hijos. Eso lo podemos ver en el capítulo 12. Y acá en Génesis 15, una vez más, Dios se le aparece para prometerle a Abraham un hijo. Cuando Abraham le pregunta a Dios, ¿cómo podría estar él seguro de que todo lo que Dios le había prometido sucedería, especialmente la promesa relacionada con la tierra? Dios le ordena que buscara algunos animales y aves. Abraham buscó los animales como se le había encomendado. En nuestra cultura de hoy, recordemos que cuando dos partes se comprometen a algo, se redacta un documento y ambos lo firman. Pero en el tiempo de Abraham no era así. En aquellos días, cuando dos partes llegaban a un acuerdo, mataban a algunos animales, los descuartizaban y arreglaban los pedazos en dos líneas, formando un pasillo. Picaban los animales a lo largo, no por la cintura. Entonces, ambas partes unían sus manos y solemnemente caminaban por medio de los animales que habían sido sacrificados. Y al hacerlo de esa manera, estaban jurando en presencia de la sangre, del sufrimiento y de la muerte, cumplir con los compromisos de ese pacto. Y allí vemos el Señor bueno y misericordioso haciendo este pacto con Abraham para bendecir a todas las naciones.
Y eso se conecta con lo que vimos allá en Hebreos capítulo 11. Cómo ellos habían salido de la tierra, dejado su tierra, su parentela, para ir a la tierra que Dios le había prometido, y ellos no sabían dónde era. Y mis amados hermanos, es cuando Dios, para mostrarles su fidelidad a su palabra, celebra esta ceremonia de pacto que vemos acá en Génesis capítulo 15, versículos 17 y 18. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. El horno humeando y la antorcha de fuego eran símbolos de la presencia de Dios. Esto es una teofanía, una manifestación eterna de Dios por medio de estos elementos. Y Dios, al pasar por en medio de estos animales divididos, por medio de este acto, estaba jurando solemnemente su deidad, cumplir sus promesas a Abraham al pasar por en medio de los animales divididos. Podemos decir que Dios estaba diciendo que yo deje de ser Dios si no cumplo mi promesa. Es lo que está diciendo Dios acá, jurando por sí mismo, jurando por su propio ser. Dios prometiendo cumplir su promesa. Y esa seguridad que Abraham recibió es la misma que podemos tener usted y yo hoy. Porque Dios fue fiel a Abraham y también es fiel con nosotros, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y algo interesante que vemos es que poco antes que Dios pasara por en medio de esos animales divididos, Abraham entró en un profundo sueño. Y cuando se despierta, es que ve esa forma de horno humeante y antorcha de fuego pasando por entre los animales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios estaba cumpliendo de manera incondicional con las promesas que le iba a hacer a Abraham. No estaba dependiendo de Abraham, porque Abraham no pasó con Dios junto a los animales divididos. Fue solamente Dios. Y mis amados hermanos, esa es la manera que tenemos entonces de enfrentar todo aquello a lo que sintamos miedo y que puede causarnos sufrimiento, teniendo la confianza en las promesas de Dios, porque Él las va a cumplir. Podemos tener plena certeza en sus promesas, porque cualquiera sean las circunstancias, Dios nunca deja de ser Dios. Es por eso que con la ayuda de Dios podemos triunfar sobre cualquier cosa que se cruce en nuestro camino, porque como lo expresó el salmista, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pronuncia estas hermosas palabras, las cuales encontramos en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios no nos dejará. Nada ni nadie podrá separarnos de su amor. Ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, el frío, ni los peligros, ni la muerte, ni ningún virus, ni ningún medio de todos nuestros problemas. Estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en los versículos 26 al 30 de ese mismo capítulo 8 de Romanos, el Señor, inspirando a Pablo a pronunciar estas palabras, nos da razones por las cuales podemos esperar con paciencia y confianza la culminación de nuestra esperanza. Leemos Romanos 8, 26 al 30. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y esa es una de las primeras razones por las cuales podemos esperar con paciencia y confianza la culminación de nuestra esperanza. Que el Espíritu nos ayuda en nuestra ignorancia sobre qué cosas orar. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu nos ayuda intercediendo por nosotros. ¿Qué voy a pedir cuando me encuentro en medio del sufrimiento, en medio del dolor? ¿Cómo voy a pedir? Mis hermanos, el Espíritu es quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. No quiere decir esto que no vamos a orar. Hay que orar, porque la palabra nos dice: orad sin cesar. Otra razón para que el creyente espere con confianza el futuro es que Dios está obrando constantemente en todas las cosas para el bien de los que le aman. El versículo 28 de ese capítulo 8 que acabamos de leer lo dice: pero para producir este bien final, Dios puede permitir que nosotros seamos afligidos con dificultades como la pobreza, la enfermedad y el dolor. Puede permitir que esto venga a nuestras vidas. Y nuestro gozo provendrá no de saber que nunca enfrentaremos esas dificultades, porque de seguro que las vamos a tener, de una u otra manera. Nuestro gozo provendrá de saber que no importa cuál sea la dificultad, el Padre de amor está obrando para hacernos cristianos más fuertes. Todo tiene un propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, incluyendo las cosas malas, desagradables, dolorosas y penosas.
La tercera razón por la que podemos esperar con paciencia y con confianza la culminación de nuestra esperanza es que Dios va a conformarnos a la imagen de su Hijo. Y lo dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos lleva a cada uno de nosotros a esa meta, por medio de unas series de hechos que son realizados a nuestro favor, incluyendo las tribulaciones. Así que, amados hermanos, muestra del amor y la misericordia de Dios es que aún en medio del sufrimiento y de las tribulaciones, el Señor, que no miente, no nos ha dejado solos. Y Él también dijo que en este mundo tendríamos aflicciones. Sin embargo, nos bendijo con la presencia del Consolador, del Espíritu Santo, el cual trabaja incansablemente a favor nuestro para que cada día podamos en Cristo sobrellevar las penas causadas por los sufrimientos sobrevenidos a nuestras vidas. Y también no para quedarnos allí solamente, sino para hacer lo que estamos llamados a hacer por las Santas Escrituras. Y el Señor se encarga del resto. En este sentido, mis hermanos, cuando leemos la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11, nos une el sentimiento que Dios, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, porque vamos a padecer, Él mismo nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¡Qué maravillosa promesa! Está diciendo acá la epístola: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, es decir, Dios, perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y sepa algo, y preste atención: hay momentos cuando el sufrimiento es beneficioso para nuestras vidas. No nos gusta el sufrimiento, a nadie le gusta sufrir, pero resulta que como a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, aun cuando pueda estar atravesando por alguna difícil, dolorosa, preocupante o desagradable situación, véalo como evidencia de que hay que reconocer que dependemos de Él para poder vivir la vida en su plenitud de sentido. ¿No es cierto que cuando vienen algunas de estas adversidades a nuestras vidas, cuando viene el sufrimiento, nos ayuda a desarrollar mejores características como cristianos? A ser más solidarios, a entender que las riquezas no satisfacen el alma, a entender que separados de Dios nada podemos hacer, y a aprender a depender más de Dios que en nuestras propias fuerzas y capacidades. Así que les digo, ya finalizando, que los creyentes sí vamos a sufrir en este mundo, pero podemos estar confiados y seguros sabiendo que Dios ha determinado guiarnos por el camino que nos lleva a nuestra herencia incontaminada, inmarcesible, incorruptible. Que Él está obrando providencialmente a favor de nosotros y que nos ha dado su Espíritu como la garantía de nuestra redención final, mientras aguardamos la glorificación de nuestros cuerpos. Aunque podemos esperar estos sufrimientos,
como Pablo nos recuerda, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por tanto, ante el sufrimiento, el dolor, las dificultades, los temores, las enfermedades, debemos descansar en la soberanía de Dios, que tiene el control absoluto e integral de cada partícula de este universo, incluyendo a nosotros. En el libro de Job, capítulo 12, versículo 10, dice: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito, el aliento de todo el género humano. El autor de la vida, en su soberanía, ha señalado el tiempo en que tú y yo hemos de partir de este mundo, sea bajo circunstancias difíciles o sea bajo las mejores circunstancias. La más grande tragedia que pudiese venir a tu vida no es ni la maldad actual, ni el dolor, ni el sufrimiento que comúnmente enfrentamos, ni esta pandemia que nos azota actualmente. La más grande tragedia de nuestras vidas sería la condenación eterna. Y eso es de lo que nosotros, que hemos sido hechos hijos de Dios, hemos sido librados por medio de la fe salvadora que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Y Dios sigue mostrando su bondad, su misericordia y su compasión para todos aquellos seres humanos que habitan en este planeta hoy día, en que si ponen su fe en el sacrificio, en la obra de Cristo, el Señor te extiende sus brazos de amor y cambia el corazón. Mis hermanos, todo sufrimiento aquí en la tierra es insignificante si lo comparamos con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. En el nuevo cielo y en la nueva tierra, donde morarán los redimidos por la sangre del Cordero, no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más lamentos, no habrá más dolor. Dice Isaías 25, 8 y 9: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Aquí está, Dios prometiéndolo. Dios ha dicho y se cumplirá. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En la presencia del Señor es que hay plenitud de gozo. Y respondo a la pregunta, con todo esto, la pregunta inicial: ¿acaso los sufrimientos y las tribulaciones de este mundo niegan la bondad de Dios? Por supuesto que no. Muestra de ellos está en el plan eterno de redención que hizo en Cristo Jesús, para mostrar su amor, su misericordia con el hombre pecador. Ese Dios creador un día hará de su creación lo que Él originalmente quiso que fuese: un lugar de paz, donde, como dice el profeta Isaías, donde el lobo habitará con el cordero. Que el Señor nos bendiga grandemente y tome aliento en nuestros corazones en sus promesas, porque fiel es Dios quien ha prometido, y su palabra nunca dejará de ser. Podemos estar totalmente confiados en que las promesas que allí están son firmes y seguras. Son en Él sí y en Él amén. Dios nos fortalezca
Dios nos bendiga. Para Él sea la honra y la gloria. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos da aliento, tu palabra nos fortalece, tu palabra, Señor, nos da la plena certeza de que tú eres Dios fiel, Dios veraz, y por tanto, por la fe puesta en ti, podemos esperar el cumplimiento de tus promesas para nuestras vidas. Ruego, Padre, que cada corazón que esté desalentado, que cada corazón que esté adolorido, todo hermano, persona que esté sufriendo por alguna situación, adversidad, problema, necesidad, Señor, tú que eres el que escudriñas los corazones, obres, Padre, la sanidad, obres, Padre, la restauración. Tu Espíritu nos consuela, tu Espíritu nos guíe, Señor, hasta alcanzar esa esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos a recordar que esta tierra no es nuestro hogar. Ayúdanos cada día a consagrarnos más para ti, entendiendo, Señor, que la gloria que ha de ser revelada no es en nada comparable con los sufrimientos que podamos pasar en esta tierra en la cual somos peregrinos y extranjeros. Glorifícate en la salvación de las almas perdidas. Tú sigues siendo Dios bueno, misericordioso, que quieres, Señor, no quieres que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Gracias por tu amor, por tu bondad y tu fidelidad. Sea tu nombre exaltado y glorificado eternamente y para siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la palabra de Dios. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná.